Amigos, buenos días. Retomamos la meditación de la palabra de Dios después de un buen tiempo prolongado debido a problemas de salud. Agradecidos por su oración y por tenerme paciencia y les pido que sigan orando por mí. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario, día viernes, y hoy leeremos el primer libro del profeta Samuel. Bien, a veces la Biblia está llena de pasajes de ironía. La vocación del profeta Samuel siendo niño comenzó allá con el sacerdote Elí, y la Biblia dice que los hijos de Elí, del sacerdote, que eran los que tenían que dar el ejemplo, pues no lo hacían, que vivían en una vida disoluta, en una vida inmoral, llena de pecado. Se comportaban como los que menos creían. Samuel tuvo que enfrentar esto. Ahora resulta que Samuel, ya siendo anciano, siendo adulto, son los hijos de él los que están cometiendo los mismos errores que cometían los hijos de Eli. Ironía. Pero esto nos viene a decir a nosotros que un simple cambio de personal no es lo que hace falta. Es el cambio del corazón. Es dejar que la palabra de Dios gobierne en tu vida. Que Dios sea el rey. Que el reino de los cielos llegue a nuestras almas. Y precisamente el pueblo que antes pedía jueces a Dios para que los liberara de sus enemigos, Dios se los concedía, que después pedía profetas y Dios le concedía profetas, ahora pide un rey. Y da tristeza porque la palabra de Dios dice que Dios le dice a Samuel, ellos piden un rey porque no quieren que yo sea el rey de ellos. Se acabó la teocracia acá y dice Dios, complácelos, complácelos. Yo me digo, ¿cuántos de nosotros tenemos un Dios muy acomodado a nosotros? Un Dios que sea mudo. Él es mi Dios, decimos, Dios mío. Pero mientras Él no hable, que Él sea Dios, pero que no sea mi rey. Ese ha sido siempre el problema del pueblo de Dios. Que Dios, aparte de ser Dios, sea su rey. Y no lo consigue. Y por eso Jesús viene a instaurar el reino de los cielos, donde Él se convierte en el rey de tu corazón. Amigos míos, y vamos a continuar con la meditación del Evangelio según San Marcos. Este pasaje del paralítico que es llevado en camillas se encuentra, si no me equivoco, en los 3 evangelios. Aparte de Marcos, que es el que leemos hoy, también está en Mateo y también está en Lucas. Bueno, hoy con Marcos nos dice el Evangelio que había mucha gente que se agolpaba, que quería estar cerca de Jesús, escucharlo, y unas personas llevan un paralítico y lucharon de tal manera que abrieron un boquete por el techo y bajaron allí al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús vio la fe de aquellos hombres que llevaban al paralítico. Esta vez no vio la fe del enfermo, sino la de otros. Amigos míos, aquí la palabra de Dios nos dice que nuestra oración y nuestra fe se pueden convertir como en una camilla para aquellos hermanos nuestros paralíticos porque no se acercan a Dios, porque no son capaces. Y nosotros con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro servicio, quizás en ocasiones podemos conseguir esto, y gracias a nuestra fe que puede trascender, otros se puedan ver beneficiados. Bueno, los enfermos han sido muy específicos y los necesitados en sus peticiones. ¿Qué quieren que haga? Aquellos le dicen que veamos, le dicen los 2 ciegos. O el leproso que le dice que quede limpio, Señor. Si quieres puedes limpiarme. O aquel hombre que tiene un hijo endemoniado y le pide a Jesús que cures a su hijo de ese mal que padece. Pero aquí Jesús no le dice al paralítico
de momento, levántate, cúrate. Tu fe te ha curado. Le dice, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Porque Jesús ve lo que nosotros no vemos muchas veces. Y Jesús vio en el paralítico a un hombre que estaba lejos de él. A un hombre que estaba lejos de Dios. A un hombre que tenía un obstáculo tremendo entre él y Dios, que era el pecado, que eran sus pecados. Todos los signos, dicen los teólogos, casi todos los signos de la Sagrada Escritura, sobre todo de los evangelios, los milagros, son un signo del perdón de Dios. Cómo el perdón de Dios nos ayuda a acercarnos a Él. Cómo el perdón de Dios nos ayuda a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Cómo el perdón de Dios nos hace sensibles a la palabra de Dios, a poder escucharlo. Como el perdón de Dios exorciza nuestros demonios, nuestros pecados. Pero bueno, aquí ocurre que los enemigos de Jesús aparecen en escena de repente, los escribas, ellos junto con los fariseos, son los que más tienen una oposición hostil contra Jesús. Y dicen, murmurando, ¿quién es este? ¿Qué blasfemia es esta? Solo Dios puede perdonar pecado. Siempre todo lo que tiene que ver con el perdón escandaliza. Si una madre perdona una y otra vez a su hijo oveja negra, los hermanos de los hijos de esta madre o de este padre se escandalizan como aquel hijo mayor con el hijo pródigo. Si vemos que en la pareja uno de ellos hizo una ofensa muy grave y el otro lo perdona, nos ponemos bravos con esa persona, con ese esposo o esa esposa porque perdonó a aquello. Todo lo que tiene que ver con el perdón casi siempre escandaliza. Jesús dice que es más fácil decir al paralítico, levántate, párate, anda o coge tu camilla. Tus pecados te son perdonados, perdón. Claro, es difícil de entender para aquella mentalidad judía, monoteísta, cerrada, el misterio de la Trinidad que se nos revela a nosotros desde Jesús. Pero amigos míos, la gente queda asombrada por la autoridad de Jesús, por el poder de Dios, y no olvidemos en este día lo importante que es para nosotros respirar. Por lo tanto, lo importante que es para nosotros pedir perdón y perdonar. De eso vivimos. Es como si circulara la sangre en la iglesia. Pedir perdón a Dios todos los días y perdonar todos los días, si es necesario. Claro que es necesario. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.